es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. En las últimas horas, 6 terremotos sacudieron distintos puntos del planeta en un solo día y Venezuela se llevó la peor parte. 2 sismos de magnitud 7.5 y 7.2 golpearon la costa del norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, lo que multiplicó el nivel de destrucción. Caracas y La Guaira concentraron las principales afectaciones, con edificios colapsados, hospitales dañados, cortes eléctricos y carreteras fuera de servicio. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el saldo hasta ahora es de 164 personas fallecidas, cerca de 1,000 personas heridas y más de 10,000 desaparecidas. Cifras que siguen actualizándose mientras los equipos de rescate trabajan entre escombros y réplicas constantes. El país, sin duda, enfrenta una emergencia total. El Ángel de la Independencia, donde se suele ir a festejar, amanece cubierto de restos de una celebración que duró horas. Botellas, vasos, basura acumulada, estructuras intervenidas y sí, calles tomadas por la euforia. Y nadie parece sorprendido, porque el fútbol también es eso, es una forma de ocupar la ciudad sin permiso bajo la euforia colectiva. Un desborde que se entiende, se acompaña e inclusive se celebra. Pero hay otra imagen que es similar a esta, aunque no se toma con el mismo tono. Las marchas feministas y por acciones sociales, las calles pintadas, los movimientos intervenidos, las exigencias que atraviesan la ciudad con otra urgencia. Ahí, entonces, los juicios sociales aparecen rápidos. Se habla de exceso, de falta de respeto, de que no son formas de protestar y de hacer las cosas. Y entonces la conversación ya no gira en torno al motivo, sino sobre el método. Lo interesante no es solo la diferencia entre ambas escenas, sino la forma en que una se integra como el paisaje de lo normal y la otra se convierte en un problema, como si la única manera legítima de ocupar un espacio público fuera aquella que ya conocemos, la que no incomoda demasiado y la que encaja con lo permitido. Y es por eso que vale la pena preguntarse, ¿qué violencias se permiten y cuáles se castigan? ¿Y quién tiene derecho a desbordarse sin ser cuestionado? ¿Qué opinas de López Obrador hoy, Carlos? Bueno, Dos momentos diferentes. a unos días del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, conmemorado el pasado 19 de junio, el nombre del escritor mexicano volvió a los titulares y no por las mejores razones. El escándalo comenzó luego de que el 18 de junio pasado, el diario El Universal publicó una supuesta entrevista que Edmundo Cázares hizo al escritor en 1999. De la cual el periodista ya había publicado otras versiones en 2004 y 2025. El texto provocó polémica por varios motivos, pero el más morboso para medios, comentadores e influencers políticos fue la supuesta alusión a encuentros sexuales entre Monsiváis y Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, a quien según Cázares el escritor habría dado al ojo en su casa por varios meses cuando López Obrador llegó a la Ciudad de México proveniente de Tabasco a los 19 años de edad. Además de dichas alusiones, en la entrevista Monsiváis habría dicho que López Obrador por dinero era capaz de lo que fuera. Ya varios periodistas, expertos en la obra y la vida de Monsiváis e incluso lectores atentos han señalado indicios de la falsedad de la entrevista, algunos muy obvios, como el hecho de que supuestamente el escritor recibió a López Obrador, aun cuando existen diversos testimonios que confirman que el futuro presidente de México llegó a vivir a la casa del estudiante tabasqueño. Asimismo, es archiconocido que Monsiváis siempre fue renuente a hablar públicamente de su orientación sexual, y menos aún en términos tan burdos. En ese mismo sentido, la entrevista abunda en declaraciones que difícilmente casan con la manera de expresarse del escritor. Entre otros, los académicos Karim Gutiérrez y Yesrel Salazar examinaron la entrevista y ofrecieron argumentos para sustentar la disparidad entre el estilo de Monsiváis a lo largo de su vida y en la época en que supuestamente ocurrió la entrevista, y el estilo en esta, claramente menor, carente de los recursos retóricos y del ingenio del autor de Amor Perdido y Escenas de Pudor y Liviandad, entre muchos otros libros. Sin duda, un episodio del periodismo nacional del que es mejor pasar pronto la página.
Y esta semana en la ola mundialista, la gran sorpresa fue las selecciones latinoamericanas. Ecuador le marcó 2 goles a Alemania, uno de los equipos más laureados de la historia del torneo. Colombia, por otro lado, derrotó 1-0 a República Democrática del Congo. Y México, por supuesto, aplastó 3-0 a República Checa en un partido que nadie esperaba que fuera tan contundente. 3 resultados que sacudieron las quinielas de millones de personas que apostaban por las selecciones europeas y que hoy están recalculando sus pronósticos. Latinoamérica está hablando fuerte y posicionándose de una manera sin igual en este mundial. Durante décadas, Stonehenge ha sido uno de los grandes enigmas de la historia, pero un hallazgo reciente a solo 5 kilómetros del sitio podría cambiar lo que creíamos saber sobre su origen. En Bulford, arqueólogos encontraron restos de una estructura de unos 5.000 años de antigüedad, incluso anterior a Stonehenge. Hoy solo quedan 2 fosas, pero todo apunta a que ahí existieron postes de madera alineados con el sol. Una orientación precisa hacia el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio del invierno. El mismo principio astronómico que después definiría a Stonehenge. Entre los restos también aparecieron cerámica, huesos de animales, herramientas y un cuchillo de sílex, posiblemente usado como una ofrenda de ritual. Todo sugiere que no era un sitio aislado, sino parte de una vida donde el cielo funcionaba como calendario, donde el movimiento del sol organizaba el tiempo, las reuniones y los rituales. De hecho, el solsticio de verano del 2026 ocurrió este domingo 21 de julio a las 2:24 de la madrugada. Así que vale la pena recuperar esta noticia. Más que el inicio de un misterio, Stonehenge podría ser la continuidad de una historia mucho más antigua. La de mirar hacia arriba para entender cómo es vivir aquí abajo. Una de las tareas fundamentales cumplida por el Congreso es la preparación del partido y del pueblo. Por estos días, el gobierno de Cuba ha anunciado la implementación de reformas económicas y sociales que podrían ser las más importantes en la historia reciente de la isla y por ende podría cambiar por completo el rumbo de la sociedad cubana durante los próximos años. Entre los puntos que contempla la reforma se encuentran la reorganización de empresas privadas y estatales, cambios al sistema bancario, la apertura del turismo y la agricultura a capital privado, nuevas reglas para la inversión extranjera, ajustes fiscales, modificaciones salariales y una revisión del mercado cambiario. El presidente Miguel Díaz-Canel defendió el paquete como un esfuerzo por corregir problemas estructurales de la economía sin abandonar el modelo socialista que sostiene al gobierno desde hace más de 6 décadas. Las reformas llegan en plena política de máxima presión del gobierno de Donald Trump sobre la isla, un escenario en el que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha señalado que Washington estaría dispuesto a mejorar relaciones con La Habana si las autoridades cubanas toman lo que él describió como decisiones inteligentes. Pese al alcance del anuncio, todavía no existe un calendario oficial para poner en marcha las reformas, ni se han precisado del todo los mecanismos para varios de los cambios que se avecinan. La exposición WordPress Photo 2026 abrió sus puertas en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y estará hasta el 11 de octubre. Esta edición celebra 70 años de la fundación detrás del concurso y reúne a 144 fotografías seleccionadas de entre más de 57,000 imágenes enviadas por fotógrafos de 141 países. Entre los ganadores figura el mexicano César Rodríguez, originario de Tepic, Nayarit, cuyo proyecto México, un clima cambiante, obtuvo el premio en la categoría de proyectos a largo plazo. Su trabajo documenta la erosión costera en Tabasco y la escasez de agua en Monterrey, una crisis ambiental que avanza lentamente y en silencio. La muestra también incluye 33 fotografías históricas de ediciones anteriores que salen por primera vez de los archivos nacionales de Países Bajos. Sin duda, esta es una oportunidad única para ver 7 décadas de fotoperiodismo reunidas en un solo lugar. Auf einmal ist richtig aufregend. Viel blondes Haar, sanft braune Augen. En el cine vuelve una figura de la literatura que nunca se dejó de leer, Ingeborg Bachmann, la escritora austriaca que ahora regresa con Ingeborg Bachmann, alguien que alguna vez fui. Una película protagonizada por Sandra Hüller,
en el año de su centenario. La propuesta no busca contar su vida de forma lineal, sino acercarse a su pensamiento, a sus preguntas y a lo que dejó escrito y todavía sigue vigente. Bachmann nació en Austria en 1926. Creció en un continente marcado por la guerra y convirtió esa experiencia en literatura. Escribió sobre la violencia, el lenguaje, la memoria y las relaciones de poder. Su novela Malina sigue siendo una de las más leídas y discutidas dentro de la literatura europea contemporánea. Murió en 1973, pero su obra siguió creciendo con el tiempo, sobre todo entre escritoras y pensadoras que encontraron en sus textos una forma de nombrar lo que antes no tenía nombre. La nueva película mezcla archivo, ensayo y ficción para reconstruirla desde un lugar distinto, no como una biografía tradicional, sino como una presencia que aparece a través de sus ideas. Más que preguntarse quién fue Bachmann, la película parece insistir en algo distinto. ¿Por qué sigue siendo leída hoy? Y quizá la misma respuesta esté ahí. Porque hay voces que no pertenecen del todo al pasado y siempre estarán vigentes. El 24 de junio ocurrió la Noche de San Juan de este año, una fecha rodeada de misterio y magia y emblemática del imaginario indoeuropeo. El origen de la Noche de San Juan se vincula a ritos en torno al solsticio de verano, uno de los acontecimientos mayores en la observación celeste en el hemisferio norte. En términos astronómicos, durante el solsticio de verano, la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol. Los días llegan a su máxima duración posible y todo cambia a partir de ahí. Ese umbral, el instante preciso en que algo llega a su cima antes de comenzar a descender, ha sido en prácticamente todas las culturas un momento de atención ritual. En un pasaje de las bodas de Cadmo y Armonía, Roberto Calasso comenta brevemente el columpio de oro con el que se compara al solsticio ya desde el Rig Veda. Escribe Calasso: cada vez que el sol se acerca a los solsticios está a punto de enloquecer. El mundo tiembla porque la carrera del astro podría seguir por inercia en lugar de invertir la ruta. Y justamente allí se dibuja aquel arco del círculo que es el columpio de oro en el cielo. Llegado al final de su oscilación, el sol retrocede, como la doncella ateniense que un sátiro empuja en el columpio. En términos simbólicos, el fuego y el agua son los dos elementos centrales de esta festividad. Desde tiempos remotos, ambos han representado la purificación, la protección y el renacimiento. Quemar un papel con lo que se desea dejar atrás, saltar una hoguera, bañarse en el mar a medianoche. Todos estos gestos comparten una misma estructura. Son actos de tránsito, rituales de paso donde se entra a la noche siendo una persona y se sale siendo otra. Desde la Edad Media se cree que ciertas especies como el hipérico o hierba de San Juan alcanzan sus máximas propiedades durante esta noche. Esta idea que la naturaleza concentra su potencia en el solsticio es coherente con la lógica agraria de las culturas que originaron el rito. Ninguno de estos gestos requiere una explicación sobrenatural para tener sentido. Son en el fondo formas de hacer una pausa en el año, revisar lo vivido y nombrar lo que se espera. El solsticio lleva milenios invitando a eso. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zárate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.